Ahí estamos. Sí, bueno, mientras voy a esperar a que vayan llegando porque sucede que, bueno, como ya saben, no pude iniciar transmisiones desde mi cuenta y no pude simplemente porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pude? Ah, porque se me había ocurrido esto de recordar acerca de mis servicios sexuales. Instagram no lo permite. Entonces, muy que... o sea, a Instagram no le gusta que una le recuerde que una sigue siendo prostituta. Quizás no de manera presencial ya, porque yo ya contaba que me pasaron unas cosas no muy agradables, pero sí, ¿cómo decir esto? Ay, hola Luciana, estoy iniciando transmisiones desde acá. Entonces, bueno, no se preocupen porque esto va a quedar guardado. Entonces, quienes no puedan sintonizar por acá porque no registraron la cuenta, en fin, pueden después volver a verlo por esta misma cuenta o a través del video que voy a subir a mi cuenta de Lilith. Así voy a estar mientras normalice mi situación. Normalice mi situación. Eso, entonces va a ser un video que va a quedar guardado. Además, ayer una persona, Kiko Parra, me comentaba que este video, pues muy que lo van a volver podcast. Entonces, y lo van a tirar ahí a la radio 19 de abril como material de YouTube y otros. En fin, digo esta introducción para quienes no se puedan unir ahora a esta transmisión eh, y luego se tengan que unir a mi cuenta. Y, y está pasando algo. Ah, sí, puedes pasar. No puedes pasar. Sí, estamos dando instrucciones. Dando instrucciones. Eso. En fin, así es el asunto. Mientras voy a transmitir por esta cuenta y luego simplemente voy a subir a la mía. Muchas gracias. Me han traído comida y eso es muy importante. Entonces vamos a iniciar. Hoy nos toca hablar de la raza. Por supuesto, quienes se vayan reuniendo aquí pueden ir comentando. Igualmente puedo responder dudas, así como responder críticas u observaciones en cualquier momento. Pueden hacerlo cuando suba el video a mi cuenta y por supuesto enviarme mensajitos y esas cosas. Siempre estaré muy abierta a aquello. Bien, entonces, ¿por qué me parece importante hablar de la raza para poder analizar el actual escenario político? Las razones las voy a ir dando a medida que vayamos hablando de lo que implica la raza. En principio, lo que podría decirles es que raza no se pensó primero en cuanto al color de piel de los seres, de las personas, sino que esa construcción del color de piel fue posterior. Dicho esto, vamos a situarlo en una estructura que es mucho más grande, la modernidad. Algunas, sobre todo algunas, señalan que la modernidad hay que entenderla, hay que empezar a comprenderla más allá de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, ellas o ella no lo expresan de esta manera literal, esto es una lectura que yo hago. Ahora sí, cito de manera literal, o hago la referencia de manera literal. Hablan, sobre todo ahí hay una feminista, que a algunas no les cae muy bien, que se llama Rita Segato. ¿Qué es lo que señala Rita Segato? Dice que a la modernidad en realidad hay que llamarle patriarcal colonial modernidad. Porque desde su perspectiva, la patriarcal colonial modernidad da cuenta de que la modernidad no es una construcción en sí misma, por sí misma, sino que se explica porque hay patriarcado y porque hay colonialismo, porque hubo previamente una colonización.
Es decir, modernidad como resultado de ese patriarcado y de esa colonización. Y acá viene lo interesante, porque no es simplemente el orden, patriarcado y colonización, sino que la invitación es a pensarlo como colonización y patriarcado. Ahí hay una voz muy interesante, que es otra feminista, llamada Aura Cumes. Es una mexicana. Perdón, yo estoy comiendo, yo sé que ustedes me van a poder dispensar. Chiques, así es la vida, como que hacemos muchas cosas durante el día. Hay que trabajar, ganar dinero y todas esas cosas y además comer. Y yo no me voy a privar de comer. Así que voy a hacer sonar la boca. Mierda, no suena como yo quiero. En fin. También decirles que si quieren hacer referencia a mi outfit, háganlo. Solo para elogios, porque hoy estoy un poco insegura de mí. Dicho eso, prosigo. Ay, perdón. No, soy un desastre. Ahí podemos ubicar a la raza. Pero no porque la raza esté dentro de la modernidad en el sentido de que modernidad origina raza, sino que al revés. La modernidad, como dice un hombre heterosexual llamado Enrique Dussel, que es parte de una cosa, chiques, que le llaman esto de los decolonialismos. Los decolonialismos. Una cuestión que nace muy fuertemente o tiene una voz muy fuerte a principios de los 90 en algunos lugares de lo que se denominó Latinoamérica o América Latina. Y lo que vienen a plantear es que no es posible seguir diciendo que existe una historia universal para dar cuenta en realidad de que lo que existe es una historia europea. O sea, se nos ha dicho que la historia de Europa es la historia del mundo. Pero ese mundo tiene un nombre, que es el que ya les decía, patriarcal, colonial, modernidad, o colonial, patriarcal, modernidad. Particularmente Rita Segato habla de patriarcal, colonial, modernidad, y yo hago la invitación a llamarle como colonial, patriarcal, modernidad, o patriarcal, colonial, modernidad, porque como dice Aura Cumes, no es posible explicarse el patriarcado en estos territorios sin la colonización. Y no es posible dar cuenta de la colonización sin el patriarcado. Y por lo tanto, la modernidad, como la conocemos, no es posible de explicarla sin patriarcados y sin colonización. Ya sea en el orden que ustedes le quieran poner, ¿sí? Perdón. Dicho eso, chicas y chicas, la raza. ¿Qué tiene que ver con esto? Vuelvo a Enrique Dussel, de colonialismo. Que la historia universal dice, ¿cómo le van a llamar historia universal a la historia de Europa? Si es eso, la historia europea. Entonces nosotros lo que decimos es que no, eso es la historia europea y hay que consignarlo, historia europea, no historia universal. Nos han hecho creer que es la historia universal, pero no, es historia de Europa, que no tiene nada de problemático en sí. El problema es cuando quieren hacer pasar ese relato como un relato homogeneizante, ¿me entiendes? Como un relato universal. Y ahí entran los problemas, porque mi historia, la historia seguramente de muchos de nosotros, de nosotras y de nosotros, no se puede explicar solamente por la historia europea y disfrazada de historia universal. ¿Por qué? Porque los territorios son eso, en plural, tienen sus particularidades. Y a lo que apuntan esos decolonialismos es a señalar que existen particularidades. Y que en realidad lo que aquí entonces hay que hacer es escudriñar en cómo ha sido la construcción de nuestros relatos. Pero, ¿cuáles son nuestros relatos? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Quiénes escribieron las crónicas? Y ahí entonces entran los problemas. Porque nos damos cuenta de que no lo escribimos nosotras, nosotros ni nosotras. Es como lo dijera una feminista chicana, Gloria Anzaldúa, nosotras, sobre todo nosotras y nosotrex, manejamos lo que ella llama la lengua del silencio.
Porque cuando decimos, no decimos. ¿Sí? La lengua del silencio. Porque cuando decimos, no decimos. Porque nuestra voz no es válida. Y es por eso que ha sido tan importante que cada una de nosotras, de nosotros y de nosotres, nosotrex, en fin, pueda hablar o enunciarse, porque no todas las personas pueden hablar, enunciarse, anunciarse y enunciarse en los espacios que estamos utilizando, sobre todo en los cotidianos. Porque hay una cuestión, esta colonización de la que yo le hacía mención, opera fundamentalmente en nuestros deseos. Una pregunta fundamental, y que esta la hago yo y se la hago a ustedes, es ¿qué deseamos cuando decimos que deseamos? ¿Qué vemos cuando decimos que estamos viendo? ¿Qué sentimos cuando decimos que estamos sintiendo? Yo hablaba con Elena, una estudiante de mi ciclo, porque ven que una es profesora, y yo le señalaba, Elena, yo el 8, cuando salió los resultados de CAS, todo este asunto, yo en realidad, que como algunos, quizás la mayoría de ustedes saben, yo me dedico a vender droga. Eso es más baja. Yo estaba viajando, o sea, como vendiendo la cuestión por las calles de Valparaíso. Además, después tuve que ir a Viña, entonces tuve que tomar en un momento el metro. Y ahí estaban entregando los resultados. Yo le decía, Elena, yo el domingo lo viví y me fijé sobre todo en mis emociones. En mis emociones. Porque yo no podía tragarme este discurso construido que nos dice, ahora se viene el fascismo, se viene lo peor. Por supuesto, y esto lo vamos a ir analizando sobre todo en los otros capítulos, que tener a un abiertamente pinochetista, o como le han llamado algunos analistas políticos, neopinochetista en el poder, o sea, es terrible en el sentido de que simbólicamente implica muchas cosas, y como vivimos sobre todo, o sea, no porque actualmente vivamos, sino porque siempre los símbolos que nos han constituido son importantes, porque los símbolos precisamente nos constituyen, son fundamentales. Es por eso que en el último capítulo hablaremos del arquetipo abuelo, o abuela, o abuelex. Me permití sentir las emociones y comprender de dónde venían, y comprender por qué sentía miedo, por qué había ansiedad en mí, por qué había miedo en mí. Y había ansiedad porque tenía miedo, y porque sentía miedo, porque me pasaban estas cosas. Pero entonces hice una retrospección en mí. Y me puse a recordar una serie de situaciones donde me vi enfrentada, porque a este tipo de situaciones de violencia, yo le decía, Elena, cuando a cuerpos como el mío se nos dice, ahora llegó el fascismo, una no, entre otras cosas, se queda pensando, perdón, chiques, es como, ahora llegó el fascismo. Entonces, las veces que yo vi y escuché que un grupo de feministas echaban a otras porque no parecían mujeres, o echaban a otras de la fiesta porque precisamente no parecían lesbianas, eso me lo inventé. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué uniforme se pusieron ellas para echar a otras? Se pusieron eso, pues, amigas, un uniforme. ¿Y de dónde viene ponerse un uniforme? Desde la identidad. Una identidad que se construye a partir del Estado-Nación. Un Estado-Nación que es producto de esta colonización. Y entonces yo tuve que regresar a esos momentos y comprender que en realidad el fascismo siempre ha estado acá, porque es constitutivo de lo que somos. Y no se trata entonces de ponerse purista. Y no se trata entonces, de mi humilde punto de vista, de pensar que esto empieza o se acaba el 19 de diciembre. Tampoco entrar en la onda de quien quiera que salga da igual. No, amigues, no pienso así, porque creo que, como ya he dicho, en términos simbólicos y por sobre todo concretos, sí implica cosas, que aparezca Kass o que aparezca Boric como ganador del 19 de diciembre. Pero no podemos pensar o articularnos pensando que esto, repito, inicia o acaba el 19 de diciembre. Porque entonces nuestras posibilidades de recuperar nuestras historias se quedan estancadas. Es que entonces realizamos el mismo ejercicio que ha hecho la colonización con nosotras. Lo que decía Gloria Anzaldúa, hacernos habitar la lengua del silencio. No hablamos. Y el que habla por nosotras es Boric. Es Boric.
Porque Boric en ese momento se pone en la línea divisoria en la parte superior. ¿Y cuál es la línea divisoria? La raza. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, cuando los colonizadores llegan acá en 1492, fijan esa línea esa línea divisora, donde ellos estaban en la parte superior. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos podían pensar, tenían raciocinio. Ellos eran humanos, por lo tanto. Y es más, si eran humanos es porque tenían alma. Los otros no pensaban, los otros no eran humanos, los otros no tenían alma. La primera discusión que se establece a partir de la raza no es el color de piel, como ya se los había adelantado. No, amigues. Está fijada en si esos seres son o no son humanos. Y claramente no son humanos, porque no son yo. Lo que hacen los conquistadores, colonizadores, es construir un yo, reafirmar su yo, es no permitir que el otro emerja. Porque lo que ocurre acá no es el llamado descubrimiento de América, es el encubrimiento. Porque la llamada Europa, que luego se va a constituir centro, necesita de la periferia para constituirse centro. Porque el amo necesita del esclavo para existir. No hay posibilidad de que exista el amo si no existe el esclavo. No hay posibilidad de que exista Europa si no existe la llamada América. Pero para eso Europa no tuvo que descubrirla, tuvo que encubrirla, porque el colonizador lo que hace es no decir, oh, estos seres que habitan el Tenochtitlán tienen un nombre, oh, estos seres que después van a habitar el Gualmapu tienen otro nombre. No, todos fueron indios. Porque no hubo descubrimiento, hubo encubrimiento. Porque ese otro no era yo, era un otro. Y alguien puede decir que bacán, fue un otro. Pero es un otro que es un humano relativo. Por lo tanto, no es solo que no sea como yo, que hasta ahí puede ser muy regio, sino que es inferior a mí. Y eso lo fijo yo, porque yo soy eso, el yo. Y lo que hace es que este yo fagocite todo. Y yo hoy día pensaba, yo veía una marcha hoy día acá en Valparaíso. Estábamos tomando desayuno en la calle, porque en esto de que una es vendedora ambulante, donde más una va a tomar desayuno, amigas. Yo igual tomo en mi casa, en la casa de otras personas, pero si nos pilla en la calle, una tomará desayuno en la calle. Si hay que tomar 11 en la calle, una tomará 11 en la calle. Una es así, flexible. Acuario, dirían las amigas astrólogas. Y empezó esta marcha. Se supone que tendríamos que estar como muy tranquilas con que haya marcha y todos los días. Pero ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes llaman a eso? Es un centro el que llama a las periferias. No es que las periferias se articulen. Es que nuevamente la fórmula de la colonización opera en nuestras prácticas políticas. Porque nuevamente llevamos la manifestación al centro. ¿Dónde se producen las manifestaciones feministas, amigas, amigues? En los centros de las urbes. En los centros de las urbes. No es usual que se produzcan en los cerros. Alguien puede decir, ¿hay experiencias? Sí, por supuesto. Pero lo usual, y a lo que se presta atención, es al centro. Es una fórmula colonial. ¿Y eso qué implica? Que nos obture la posibilidad de comprender, que nos impida comprender qué es lo que está pasando. Y que después nos tengamos que asombrar por qué los resultados no son los esperados. Es porque si actuamos de formas coloniales, no esperemos un resultado distinto. Si nos comportamos nuevamente fijando la línea divisoria, entendiendo que nosotros somos los racionales, que nosotros podemos convocar a la marcha, o nosotras o nosotros podemos convocar a la marcha, pero no los otros, o las otras, o los otros, porque no emergen para nosotras, no son una voz válida. Y como no son una voz válida, da lo mismo. Se van a tener que secar en la cárcel, porque lo que importa es que Gabriel Boric gane este 19 de diciembre, porque él es la voz válida, porque él es el que piensa, y eso es racista. ¿Por qué digo que es racista? Por esta construcción que les he hecho. La constitución de la raza es a propósito de que unos se creen que son los humanos y los otros no. Porque unos se creen que son los únicos que tienen alma y los otros no. Eso es racismo. Porque, insisto,
el tema de la piel fue al menos 100 años posterior. Por eso es que la raza tenía que ser el primer elemento a conversar con ustedes para hacer un análisis político. No lo podemos hacer sobre la coyuntura simplemente. Debemos ser capaces de comprender que hay emociones que nos recorren en nuestra individualidad y también en el colectivo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a simplemente subordinarlas a lo que va a ocurrir el 19 de diciembre? ¿O vamos a ser capaces de ir pensándonos? Poder pensarnos ahora o en cualquier momento implica que vamos a dejar de hablar la lengua del silencio, como diría Gloria Anzaldúa. Vamos a consignar esa colonización que nos habita y vamos por lo tanto a comprender por qué es problemático subordinar nuestras emociones a lo que ocurra el 19 de diciembre. Subordinar en el sentido de decir, ahí está la solución, en esa B, en esa O, en esa R, en esa I, en esa C. Y no comprender que hay un relato que nos llevó hasta ese 19 de diciembre y que nos va a seguir obturando si no somos capaces de desentrañar lo que hay allí. Por lo tanto, comprender de dónde vienen esas emociones que nos están recorriendo, ¿sí? Y ahí la raza es muy importante. La raza, la primera línea divisoria. Esa fue la primera parte del debate. Luego se dijo, hubo lo que se llamó la controversia de Valladolid entre dos seres de la orden de los dominicos, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Digamos que la visión progre era de Bartolomé de las Casas y la más conservadora, por llamarlo de algún modo amable, era de Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda lo que sostenía es que estos indígenas no tenían alma, por lo tanto no eran humanos, por lo tanto no podían ser evangelizados y tenían que ser arrasados. Sin embargo, Bartolomé de las Casas lo que va a señalar es que sí tenían alma, sí la tenían, y es más, señalaba Bartolomé de las Casas que eran protocristianos. ¿Qué quiere decir esto, amigas? Que tenían las condiciones previas para ser evangelizados, o sea, para dejar de algún modo la condición de lo otro con X, muy X, porque están encubiertos, no descubiertos, y con la posibilidad, por lo tanto, de acceder a transformarse en un yo, o sea, dejar esa condición de no humanidad para pasar a transformarse en un humano, lo que podríamos decir ahora en un ciudadano con voz, porque los ciudadanos, ¿qué se nos dice del ciudadano? Que tiene voz y voto, pero del que hace la barricada, ¿qué se nos dice? Que tiene que ir a la cárcel. Ese es un criterio racial que luego se va a combinar con una serie de factores, pero tiene su matriz en la división de raza, porque el delincuente no es humano, porque si el delincuente, el llamado delincuente fuera humano, no estaría en la cárcel, no estaría, como se dice, en un centro de tortura a cielo abierto. Porque para muchos la cárcel es un centro de tortura a cielo abierto. Y que deberíamos preguntarnos por qué nuestro deseo está mandar a gente a que las masacren, las torturen. Porque eso hacen en la cárcel, por si no se sabía. Hacen eso. Es una tortura, entre otras cosas. Porque al que queremos mandar a la cárcel pierde su condición de humanidad. La pierde. Por supuesto, es muy comprensible porque cuando queremos que alguien vaya a la cárcel por distintas razones, porque hay razones muy horrorosas, lo sabemos, pero simplemente evidenciar aquello. No tiene mucho que ver porque el que está en la cárcel no es humano, es una bestia. Es una bestia. Y decimos, es un monstruo. Un monstruo no es humano. Por lo tanto, tiene que estar allí. Y ese es un criterio racial. Tiene una matiz en la raza. Y es muy necesario de ver, de dilucidar aquello. Bueno, entonces finalmente se dijo, sí tienen alma. Pueden ser evangelizados. Y alguien dijo, bueno, genial. El punto es que los masacraron de igual manera. Y aquí vino una trampita, que fue lo que una feminista mexicana, ella, Karina Ochoa, señala. Que lo que ocurre es una feminización del indio, dice ella. Porque
Había que marcar un lugar, porque los que venían acá vinieron con un mandato de masculinidad, y que no era cualquiera, porque eran superiores a propósito de lo que un señor por allá en filosofía dijera en un librito, aquel llamado La Política. Sí, de Aristóteles. Lo que planteaba en ese libro, entre otras cosas, sobre todo en el capítulo 1, es que qué virtuoso era aquel que podía participar de la vida pública. El hombre que podía participar de la vida pública, de la política. La política que da cuenta de la polis, que era la ciudad donde vivían los helenos más que los griegos. Muy particularmente los atenienses. Pero no era cualquiera, era un hombre, libre, por lo tanto era un amo. Y si era hombre, no era mujer. Porque, para Aristóteles, la fórmula era la siguiente. Si es A, no puede ser B. Por lo tanto, si es B, no puede ser A. Y no solo eso, sino que A es superior a B y tiene que demostrar todo el tiempo que es superior a B. Eso es androcentrismo. ¿Por qué? Porque viene de Andros, que tiene que ver con la democracia ateniense, que es donde había voz pública, donde los ciudadanos pueden hablar, y no las bestias que tienen que secarse en la cárcel, y no el que hace la barricada, y no el que decide, porque lo necesita o porque lo quiere, vivir en el ostracismo, y no quiere participar de los famosos cabildos, ya sea porque ahí está su acosador, ya sea porque no puede sociabilizar, porque de pronto hay que contarle a los amigos heterosexuales, sobre todo cuando son hombres, porque yo sé que a veces con tanto privilegio la gente se obnubila, que algunas arrastramos con tantas violencias en nuestro cuerpecito, que ante la posibilidad de encontrarnos con el violentador en el cabildo, preferimos no llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado a habitar, como dice Gloria Anzaldúa, lo recuerdo una vez más, la lengua del silencio. Porque sabemos que cuando estamos diciendo, no estamos diciendo. Porque cuando vamos a decir, él fue mi violador, no podemos decirlo. Porque no podemos, porque no nos sale, porque no nos resulta, porque no hay voz que pueda enunciarlo. Porque a veces ni siquiera supimos que fuimos violadas. Lo supimos años después. Entonces no pudimos participar del bendito cabildo que se realizó. Y después alguien nos dice, tú no participas de la vida pública, no quieres ser ciudadana, no quieres estar en política. Hay otras cosas que nos recorren y llevan más allá de una política patriarcal. Tiene que ver con ir descubriendo nuestras emociones. Y eso no es un acto, como dirían algunos, posmoderno. Es un acto que pone en tensión nuestra propia colonización. Porque no podemos esperar que el que fue víctima de violencia pueda ir y denunciar, porque la gente dice, hay que denunciar. Bueno, señora, yo no sé, yo mi primera violación no la pude denunciar. Entonces, la que puede, que lo haga, pero las que no podemos, bueno, nos enfrentamos a ese tipo de comentarios, para mí. Que algunas nos dicen más válido si es que denuncias, pero si no, no. En fin, pasan muchas cosas porque habitamos esa lengua del silencio. No podemos decir, y si decimos, no decimos. O como dirían algunas, sobre todo las feministas radicales de la diferencia, que lo que habitamos es más que un orden patriarcal, es un desorden patriarcal. Porque cuando decimos A, estamos diciendo B, y cuando estamos diciendo B, estamos diciendo C o D. ¿Por qué? Porque nos confunden. Si nos borran la historia, como lo ha hecho la colonización, sobre todo con cuerpos como el mío, ¿qué vamos a decir? Si yo recién descubrí hace 5 años que en el 73 hubo una protesta de personas no heterosexuales, que eran prostitutas además. O sea, no lo enseñan porque no tenemos historia. Y no es porque no la tengamos en rigor, sino porque, nuevamente, se nos remite a ese lugar de no existencia. Esa línea divisoria de la raza habla de la no existencia, porque el yo del colonizador es el que enuncia,
El colonizado no se enuncia, no puede, habita la lengua del silencio, habita la no existencia. Lo terrible es que después el colonizado, el que no existe, quiere existir, necesita existir. ¿Y qué implica eso? Que tiene que transformarse en el yo del colonizador. Es decir, tiene que intentar acceder a lo que está por sobre la línea divisoria que se fijó con la raza. Tiene que ser el yo del colonizador. Y tiene que participar de la vida pública. Tiene que ser un demócrata. Tiene que aceptar todo lo que implica una república. Tiene que someterse al Estado. Eso implica que tiene que aceptar que existan policías. Porque no nos podemos defender nosotros mismos, ni nosotras mismas. Entonces, está la feminización de ese indio. ¿Por qué? Porque no puede ser un hombre, si el hombre es lo que planteaba Aristóteles en su política. Eso es un hombre. Esa es una masculinidad. Esa es la masculinidad hegemónica que se empieza a constituir en estos territorios. A propósito de la raza. Porque no es la masculinidad el problema, porque además existen muchas masculinidades. No existe solo una. El problema es que la que existe, la hegemónica, termina siendo eso. Si es hegemónica, no permite que los demás se expresen. Por lo tanto, los demás no existen ni existimos, porque a una también habita una masculinidad. Y lo peor que yo podría hacer es no comprender que en mí también hay una masculinidad. Y eso no pone en duda, para mí, quién soy yo, sino que me hace tratar de comprender cuáles son todos los puntos que convergen en mí. Y por lo tanto, me hacen tratar de entender de dónde vengo. Y me hacen llegar hasta la línea divisoria de la raza, donde a mí se me negó, así como a todos los demás. Y luego los que eran como yo me negaron a mí porque necesitaban ser como el yo del colonizador. Entonces Boric tenía que dejar de ser el chico rebelde para transformarse en el gran estadista tipo Ricardo Lagos. Porque tiene que ser como ellos. Ya es un ellos, ya es un yo. Ni una termina confiando en ese yo. Y termina hablando como ese yo. Y existen una serie de candidaturas LGBTI que utilizan el mismo lenguaje de la UDI. Y eso es muy preocupante. Porque nunca hablamos, nunca denunciamos nuestra lengua del silencio. Nunca terminamos enunciándolo. Terminamos cumpliendo con el paradigma de la raza. Y eso es muy problemático. Y por eso creemos que todo empieza o termina el 19 de diciembre. Porque nos creemos el cuento de que el fascismo llegó ahora recién. Y yo les digo, amigas, lo vi desde antes. Porque parece que ha estado presente como parte constitutiva de lo que somos. Se feminizan los indios. Porque no pueden ser hombres, no pueden ser esa masculinidad hegemónica. Y alguien podría decir, bueno, igual piola, porque se les feminiza, pero previamente se les infantiliza. Porque no pueden hacerse cargo de sus bienes, como diría otra persona llamada Fray Francisco de Victoria. No pueden hacerse cargo de sus bienes. En definitiva, no pueden hacerse cargo con esto de sus vidas. Y necesitamos que venga alguien en esta clave de democracia representativa a salvarnos, cual Superman, el 19 de diciembre. Porque, por supuesto, cualquier cosa que podamos hacer, quienes habitamos la lengua del silencio y la parte de la otredad y de la no existencia, da más o menos lo mismo. Porque no nos hemos dado una retórica de valor. Sí, entonces, yo hasta aquí quiero dejar esto hoy. Pueden hacer preguntas igual antes de ir concluyendo la transmisión. Pero esta es la primera patita, la raza. Bueno, y decir que el color de la raza llega por lo menos 100 años después, como ya les decía, a propósito de lo que algunos llamaron el descubrimiento de África, que tampoco fue un descubrimiento porque todo fue un encubrimiento. 100 años después, porque además los llamados negros, más que feminizados e infantilizados, abiertamente fueron bestializados. Entonces, dicho esto, lo dejo hasta acá esta primera sesión y recordarles que si quieren y pueden hacerme un aporte monetario por esta sesión, pueden simplemente preguntarme los datos por interno. No de esta cuenta, sino que de mi cuenta Lilith.
ya sea porque vieron esta hora en vivo o lo van a ver después en los videos ya grabados. Nos encontramos el jueves a las 8 en la segunda sesión. Recuerden que quedan 3 más. Terminamos el jueves de la próxima semana ya con el arquetipo Abuelex, que va a sintetizar todo esto que ya hemos comenzado a hablar hoy. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.